jamás lo dije, pero me hubiera encantado decir. Frijol con gorgojo, lo que quiso decir. Que es un presupuesto 100 veces, mil veces más donde estamos invirtiendo en el Estado. Con Rubén Aguilar. Ya saben que los viernes es viernes de Aguilar y el día de hoy está con nosotros, como siempre, Rubén Aguilar. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Buen día, Gaby. ¿Cómo estamos? Buen día a nuestra audiencia. Pues nosotros bien, pero creo que traes un tema que son de esos temas que duelen un poquito, ¿no? Pues sí, mira, yo quisiera hablar hoy del problema de la violencia, los índices de homicidios dolosos, cómo han aumentado en los últimos meses. Cuando el gobierno del presidente Peña Nieto tomó el cargo, pues hizo un cambio muy rápido de la estrategia de comunicación en términos de que desnarcotizó la agenda, desviolentizó la agenda. El presidente y la gente del gobierno no hablaban del tema de los homicidios, cosa que era un tema central para el presidente Calderón, que de alguna manera eso ayudó a que el tema se posicionara en los medios nacionales e internacionales, y fue muy exitosa, digamos, la estrategia del presidente Peña Nieto sobre el punto. Cuando el presidente Calderón tomó el cargo, el índice de homicidios dolosos por 100,000 habitantes era de 8 por 100,000 habitantes, el más bajo en la historia del país. Uh-huh. Cuando el presidente Calderón dejó el cargo, eran 22 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Al principio, el gobierno del presidente Peña lo llega a bajar en los primeros 2 años a algo así como 16, 18, pero ya en el mes de julio y en el mes particular de agosto, que fueron 2,176 homicidios dolosos en ese solo mes, uh-huh, que lo regresa como a los peores meses del gobierno del presidente Calderón. Estamos otra vez por llegar a los 22 homicidios dolosos del sexenio anterior. Y en ese sentido, pues es dramático cómo va aumentando. Ya en julio estuvo arriba de los 2,000 homicidios dolosos en un mes. En el mes de agosto, 2,176. No termina el mes de septiembre y no sabemos todavía cómo cerrará el mes, pero lo que es evidente es que a pesar de que en términos mediáticos se redujo la temática en los medios mexicanos, la realidad cerca está ahí, y es muy probable que el gobierno del presidente Peña Nieto termine en los mismos 100,000 muertos que del sexenio del presidente Calderón, o incluso en las expectativas de cómo se están comportando estos últimos 2 meses y en los 2 años que falta, que pudiera incluso ser todavía mayor, lo cual es terrible. Sí, lo cual es terrible, pero además, Rubén Aguilar, tú que eres experto, entre otras cosas, en comunicación política, ahorita decías, bueno, por más que se trató de reducir la presencia de la violencia en los medios de comunicación en el inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues veíamos cómo de casi de la noche a la mañana se dejó de hablar de los muertos, se dejó de hablar de los cuerpos que se encontraban, se dejó de hablar de una serie de cosas, pero bueno, pues una cosa es que no hables de ello y otra cosa es que desaparezca, y yo recuerdo que muchos fuimos muy críticos en ese momento, decir, cambiar la narrativa no se cambia por decreto, porque la realidad se termina imponiendo, y lo que estamos viviendo es justo eso. No se pudo cambiar la narrativa por decreto, aunque se intentó, porque la realidad se termina imponiendo. Así fue la terca realidad, la dramática realidad de los homicidios en nuestro país. Ahí está. Se cambió la narrativa, como tú bien dices, no fue tema. Y al no ser tema del gobierno, pues al final dejó de estar en los medios, en el nivel y en la presencia que tuvo en el gobierno del presidente Calderón, pero la realidad se ha impuesto. El número de homicidios dolosos en el último mes, en agosto, pues llega a estos niveles de los 2,176, ya julio también, como decíamos, y todo indica, no hay elementos en el horizonte que indique que
se va a reducir esto que está creciendo de manera sistemática en los últimos meses, y entonces es un llamado de atención brutal al gobierno, a la sociedad, diciendo ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué estamos con esas tasas? Y mi punto de vista, sé que es parcial, es un solo ángulo de mirada, es que si seguimos en la lógica solo punitiva y prohibicionista de las drogas, pues vamos a seguir teniendo estos resultados, porque independiente que se diga que esta buena parte de estos homicidios dolosos es en rivalidad entre los cárteles o el crimen organizado, pues eso de todo no nos sirve de nada, siguen matándose. Hay que buscar una nueva manera de enfrentar la realidad de las drogas, que es un elemento central de estos crímenes dolosos. Pues sí, ahí está la narrativa y la realidad, como dices, la terca realidad que se impone en un tema además pues muy doloroso que tiene que ver con los homicidios. Gracias, Rubén Aguilar.